hablando del Shanghái, del tren. Sí, sí, sí. Tú viniste de tu pueblo a Barcelona en el Shanghái. Bueno, pero solo desde Valladolid. Hasta Valladolid, primero viene en un tren hasta Salamanca, después de Salamanca en otro hasta Valladolid, y luego de Valladolid a Barcelona sí en el Shanghái. ¿Cómo era ese tren? Pues de madera y con aquellos asientos de que además estaba así, a mitad de las veces tenía que estar sentada en el suelo. En el pasillo estaba pero lleno, petado, Lo que pasa es que como la gente que venía desde el principio, desde Galicia, pues todos traían asiento, porque lo cogían vacío, pues entonces lo compartían, ¿sabes? Te decían, siéntate un rato, yo me levanto y ando un poco, y también te ofrecían lo que llegaban de comida. Unas empanadas gallegas que traían así enormes, me acuerdo de los que estaban en nuestro departamento, que traían un niño que lo habían llevado a pasar el verano con ellos, y lo traían porque ya era la época del colegio. Pero bueno, el tren venía a tope, pero petado, no te podías mover a veces. Pero sí que es verdad que nosotros traíamos todas esas cosas, pero los transbordos los hacían ellos. ¿Ellos quién son? Ellos. Por los de la Renfe. Claro, porque nosotros, por ejemplo, en el pueblo ya los mandamos hasta Salamanca, ¿no? Allí los transbordaron al tren que nos llevó hasta Valladolid. Facturado. Es que no me acordaba, no me salía la palabra, facturado. La mercancía. Entonces, en Valladolid ellos los trasladaron al Shanghái, dijéramos. Y cuando llegamos aquí, pues lo recogimos todo y nos lo traían a las casas en un triciclo. ¿Sabes lo que es? Bueno, un triciclo. Sí. Llevaba así y el hombre tenía eso y lo llevaba todo el equipaje en un triciclo. Y por ejemplo, el que cogimos nosotros le trajo a mi hermano con él, porque tenía él y otro asiento al lado hasta donde tenían que llegar. Pues aquello era una odisea. O sea, tú ves esas películas que llevan con las maletas y los somieres al hombro, y vamos, es que era así, Esto era el año 61, nosotros vinimos en el 61. Pero era así, ¿A qué estación llegasteis en Barcelona? Pues esta, no sé cómo se llama. La de Francia. La de Francia. A la de Francia. Sí, la de Francia. Que parecía enorme, y luego yo la he visto y digo, jolín, pues si tampoco es tanto. Claro. Y tú sabes que había gente, a ver, cuando vino mi hermano, un poco antes, cuando se casó mi hermana, no dejaban entrar aquí porque tenían exceso de gente, y a los que venían los llevaban a Montjuïc. Y mi hermano vino a la boda de mi hermana, venía él solo, era joven mi hermano, bueno, estaba viviendo en un pueblo de Madrid y vino aquí. Entonces se lo llevaron a Montjuïc y tuvieron que ir mi hermana a buscarlo. Él sí que le dijo, vengo a una boda y tal, pero como venía tanta gente, entonces si ibas y tenías un sitio legal donde ir, pues te dejaban ir, pero se llevaban a Montjuïc. O sea, como inmigrantes. Sí, como inmigrantes, igual. Sí. Pero solo fue una época porque había venido, dijéramos, demasiada gente, y estaban como un poco saturados. ¿De qué época hablas? ¿De qué años? Pues que, no me acuerdo en el año que se casó mi hermana, por el 50 y... A ver, cuando nosotros vivimos en el 61, la Susi tenía 5 años, y mi hermana la tuvo a los 9 meses de casarse. Así que sería el 54, más o menos. Por ahí. Sí. ¿Y tardasteis cuántas horas estabas comentando desde Valladolid a...? Aquí, yo qué sé, no me acuerdo a qué hora lo cogíamos, pero hasta las 8 de la mañana nos llegamos toda la noche y parte del mediodía. 12, pues qué sé yo, 20 horas. 20 horas. O 18 o 20 horas. Sí, para llegar a un pueblecito de Navarra tardabas todo el día. Claro.